Seguimos en Código. Antes de presentar a nuestro invitado, hay que decir que la cumbia de Andrea del Boca... Sí, señor. Muy pegadiza, ¿eh? Pegadiza por la hizo una agrupación, la Solano Lima. Solano Lima, sí. Que es una agrupación que responde a Cristian Ritondo, el peronista que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Bien. Hay que ponerle la Solano Lima. Bueno, le pusieron la cámpora porque para la cámpora la Solano Lima. ¿No? ¿Por qué no? Absolutamente. Bueno, estamos con Mario Riorda. Gracias, Mario. Gracias por estar. Por favor, agradecido. Experto en comunicación. Usted me estaba contando recién que está en la misma esfera de trabajo académico en Washington que Durán Barba. Bueno, ambos somos docentes de una maestría y además titulares, él en la fase electoral, yo en la fase gubernamental, de una maestría efectivamente en el área de management político en la George Washington University. Vamos a presentarlo en una ficha muy breve, así nos ahorramos hacerlo nosotros, lo hace mejor la producción. A ver. Mario Riorda, consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina. Licenciado en Ciencia Política, magíster en Política y Gestión Pública y doctorado en Comunicación Social. Fue decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Investiga la crisis en el sector público y los comportamientos de los gobiernos en las redes sociales. Ha trabajado en más de 100 procesos electorales. A la fecha, lleva 12 libros publicados. Se define como un activista de la comunicación política. Asegura que no estar en las redes sociales te puede hacer perder las elecciones. Afirma que Macri terceriza parte de la construcción de su mito de gobierno en actores con pluma propia. Confiesa que todavía no queda claro qué significa Cambiemos. Muy bien, y Riorda, además, nos trae un anticipo que es este. A ver, director. Mario Riorda, cambiando el eterno comienzo en la Argentina, edita Planeta, así como está, así como lo ven, en una semana lo encuentra en las librerías, y da vuelta alrededor del tema Cambiemos, el señor Riorda, sobre si Cambiemos no se sabe lo que es, si es otro comienzo de algo que nos lleva a dónde. ¿Qué es Cambiemos? Bueno, en primer lugar es un hito histórico, ¿no? No solo porque un partido que uno podría ubicar ideológicamente en la centro-derecha, más allá de una permeabilidad pragmática, de alguna manera a criterios neodesarrollistas, por así ubicarlo, llega al poder democráticamente, o si se quiere un progresismo liberal, llega al gobierno. Progresismo liberal. Sí, sí, me parece que es interesante, digo, o un liberalismo republicano, digo, hay distintos modos de que uno pudiera calificar o etiquetar. Un fenómeno coalicional, que no es el primer fenómeno coalicional que llega a Argentina, ¿sí?, pero que es novedoso en la composición, sobre todo porque llega desde un partido no tradicional, que literalmente es un emergente todavía de la crisis del bipartidismo allí por el 99, que eclosiona literalmente en el 2001, que a partir de eso vio romper o estallar el sistema político argentino, que además el sistema político se acomodó en una especie de transitoriedad constante con los liderazgos eventuales que le tocó tener. Néstor Kirchner en un momento, Cristina Fernández de Kirchner y hoy el propio Mauricio Macri. Suena raro, progresismo. Cuando uno dice progresismo para referirse a Macri, dice, no, acá hay algo que no funciona. Y sin embargo, es una manera... Alguien dijo, perdón, quería retomar algo que se dijo en esta mesa la semana pasada. Beatriz Arlo dijo, es un neopopulismo. Bueno, a ver, Beatriz es alguien a quien respeto, admiro y me parece fenomenal. También es cierto que la tentación de que alguien que medianamente construye mayorías en América Latina tenemos la tendencia a tipificarlo como populista, ¿sí? Y el populismo me parece que de alguna manera en esta tentación se lo aplicamos a todo. Yo creo que populismo hay de izquierda y de derecha. Lo de neo me parece que sobra, ¿sí? Pudiera ser populista en el sentido de un acomodo pragmático en un proceso redistribuidor que de alguna manera permite modificar ciertos parámetros que uno veía tener hace tiempo. A ver, en esta idea de un gobierno que se endeuda, de un gobierno que tiene claridad en ciertos objetivos, mucho más cercano a la idea pro-mercado que pro-estado, de golpe, pega un acomodo, y este acomodo implica acuerdos de gobernabilidad sumamente interesantes, implica, ¿por qué no?, el mantenimiento de un déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, si uno cree que por construir mayorías a eso se lo pudiera definir como populista, me parece que queda muy corto para definirlo, podría de alguna manera suscribir la tesis de Beatriz. Usted ha dicho, Riorda, que comunicar no es un problema de la comunicación, sino un problema de la política. Evidentemente. ¿Cómo le gusta cómo comunica Macri y Cambiemos? No, yo ¿Le creo gusta que cómo comunicaba Cristina? El kirchnerismo, por ejemplo. Yo creo que si a la comunicación la vemos como Facebook, me gusta o no me gusta, sería un error, ¿sí? Y me parece que lo que hay que ver es si sirve o no sirve. Al kirchnerismo le sirvió hasta un momento en que dejó de servirle,
y terminó muy opacado incluso por otro tipo de cosas que van más allá de la comunicación. En general, más allá de la tensión constante, especialmente de ciertos actos que tenían que ver desde la ley de medios en adelante, o del intento, y sobre todo pelearse con ciertos grupos, evidentemente no se circunscribió la crítica al kirchnerismo del formato de la comunicación, más bien de la dimensión política. En cambio, es curioso, cuando uno imaginaba que el déficit iba a ser de gobernabilidad y la fortaleza es la comunicación, se invirtieron los roles. Está garantizada, por lo menos creo yo, por un mediano plazo, la gobernabilidad, y en la comunicación hay tensiones. La pregunta es si comunica mal, y en realidad me parece que si así escribiera esta tesis personalmente, me estaría equivocando, porque caería en la tesis, casi diría como oportunismo o como comodidad que caen los gobiernos, que es gobierno bien pero comunico mal. Sí. ¿Sí? Eso uno lo ha escuchado. Cuando un gobierno le empieza a ir mal, dice, el problema es que comunico mal. Uno lo ha visto en los últimos 30 años. A ver, si la comunicación ayuda a la construcción del consenso, hay déficit de consenso, evidentemente no es un problema comunicacional, es un problema político. Y además, si bien queda claro que toda comunicación no es política, en cambio, sí es evidente que toda política se presenta y se representa a través de un formato comunicacional. Por lo tanto, aunque se tratase hipotéticamente de un problema comunicacional, el impacto, la consecuencia siempre es política. Por lo tanto, no se puede dividir. No son diseccionables, son inherentes uno a otro, y la política tiene una faz comunicacional. Entonces, sobre si el gobierno le sirve o no su modelo de comunicación, bueno, creo que la respuesta es disímil si dividimos al gobierno en varias cuestiones. Una, la cuestión personalista, ¿sí? A Macri le va bien, le va muy bien. Tiene un diferencial positivo muy cómodo, ¿sí? Con una negatividad importante, considerable, pero que es muchísimo menor a su positividad. Yo diría, ahí le sirve. ¿Le sirve al gobierno? Bueno, el gobierno tiene un diferencial casi neutro o levemente positivo en el mejor de los casos, le sirve más o menos. A las políticas públicas, si las imaginamos comparativamente con algunas de las políticas públicas que eran insignias del modelo anterior, la asignación universal por hijo, bueno, este gobierno tiene menos cantidad en el menú de oferta de políticas públicas altamente valoradas e instaladas. Por supuesto que es un gobierno nuevo. Si lo comparásemos al primer año de Néstor Kirchner, probablemente sea equivalente, ¿sí? No había grandes políticas públicas con alto nivel de valoración. E incluso algunas políticas públicas que el gobierno las utiliza como el primer nivel de cumplimiento de promesas, vamos a llamar eliminación del cepo cambiario, el nivel de gente en términos de encuesta a nivel nacional que se siente afectada o de alguna manera feliz porque se eliminó el cepo es del 85% de la población que no le impactó y solamente el 15% dice que sí le impactó. Por lo tanto, la idea de universalización de políticas ya efectivas, bien valoradas, todavía es un concepto que no se puede aplicar en términos de bondad comunicacional para con el gobierno. ¿Usted comparte la visión que usted dijo al kirchnerismo le fue útil? Usted habla de comunicación. Nosotros hablamos mucho tiempo y lo seguimos hablando de un relato. ¿Usted lo toma como relato? ¿Hubo un relato? Sí, totalmente, claro. El relato hace tiempo pude definir lo que hoy se instaló en el ámbito académico con una expresión que le denominamos mito de gobierno. El mito de gobierno es algo así como una expresión sostenida o anclada en valores con carga de ideología que representa mucho un rescate del pasado con el cual puedo identificarme o diferenciarme, pero básicamente hay una proyección futura. Si tuviera que definir qué ha significado el mito de gobierno del kirchnerismo, lo identificaría con 3 elementos. Una faz del crecimiento económico, una faz de las políticas de inclusión social, donde tal vez la asignación fue el elemento más visible, y una faz de políticas de identidad. Fútbol para todos, ley de medios, latinoamericanización del discurso, matrimonio igualitario, derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, un mito no es una cuestión inmutable que una vez que llega permanece indeleble en el tiempo. Un mito también se resquebraja si las políticas públicas no son coherentes para alimentar ese mito. El primer elemento que vio resquebrajar básicamente en el kirchnerismo es el crecimiento económico. Y a partir de eso empezó a hacer tiritar las otras, que es Milani en derechos humanos hizo resquebrajar la dimensión de las políticas de identidad. Entonces, un mito se va resignificando y además es uno de los elementos más importantes que diferencia la comunicación gubernamental de la fase electoral. La fase electoral es finita, en algún momento acaba. Sí. La fase gubernamental se sigue resignificando o sigue existiendo aún cuando no es gobierno. Pregúntenle a Cristina entonces si no había afectado su propio relato, suponiendo que ustedes comparten que efectivamente existió. ¿Y hay relato de Macri? ¿O está despuntando un relato de Macri? ¿Es demasiado rápido? Dos cosas. ¿No está la idea? Uno es demasiado rápido, porque un relato no es una expresión publicitaria que se le ocurre ni a gurúes ni a alguien en particular muy iluminado para producir discursos. Un relato básicamente es cuando uno puede abstraer una discursividad sostenida del tiempo siempre y cuando las políticas públicas coherentemente alimenten ese relato, ¿sí? Por lo tanto, más que una definición publicitaria es técnicamente una definición política. Entonces,
¿Qué requiere básicamente un mito de gobierno para que se instale? Largo plazo, para que las políticas públicas efectivamente se vean cristalizadas como tal y uno pueda evaluar la coherencia. Hay relatos embrionarios. Hoy creo que Cambiemos tiene como mucha abstracción futura. Si uno analiza la dimensión de la revolución de la alegría o la idea del país normal, son muy polisémicos. Polisémico significa que quien recibe o entiende ese discurso lo puede entender de múltiples maneras, pero no necesariamente de modo unívoco. Te guste o no, digo, por el mito de gobierno tiene niveles de consenso, pero también genera niveles de disenso. Hoy hay como abstracción del futuro de lo que representaría Cambiemos, ¿sí? Néstor Kirchner arrancó con una dimensión que es exactamente comparable a algo de lo que dice Macri. Macri dice, vamos a un país normal. Néstor Kirchner decía un país en serio. No hay mucha diferencia entre una cosa y otra de la dimensión discursiva. Las redes, y usted dice, las redes crean una opinión pública que no es la opinión pública que se consideraba tradicionalmente. Hay más de una opinión pública hoy. Si eso es así, ¿cómo le habla el político a esas múltiples opiniones públicas que conviven en la sociedad hoy? Hay una opinión pública que se expresa de diferentes formatos y para distintos públicos, ¿sí? Una de las cosas interesantes es que antes la política se veía como una especie de concierto de música clásica. Alguien iba, el espectador, y que cada tanto, de acto en acto, a lo mucho o a lo poco lo que hacía era aplaudir a alguien que manejaba la batuta y coordinaba un grupo que estaba atrás. Una dimensión pasiva del espectador. Hoy es una especie de fiesta rave de música electrónica donde hay múltiples escenarios, donde se suben y se bajan, hay lugares donde conviven dos tipos de músicas, etcétera, etcétera. ¿Qué son las redes? Algunos de estos escenarios. No el único, algunos. Y la gente va rotando, escucha. Esto se expresa en lo que en la comunicación política, a mi entender, es lo más importante hoy en la actualidad, que literalmente implica el quiebre del siglo pasado al siglo presente, que es la convergencia. La convergencia implica básicamente el diálogo multimedial, la posibilidad de que un mismo mensaje sea diseminado por múltiples canales en distintos formatos, ¿sí? Creo que en este sentido Cambiemos está entendiendo demasiado bien, a diferencia del kirchnerismo exacto, sobre todo desde la campaña electoral, lo que significa el peso de las redes. Quizás, a mi entender, fui un tanto crítico en un primer tiempo de Cambiemos donde electoralizó demasiado la comunicación gubernamental. ¿Qué significa? Que la inercia de lo mucho que le sirvió en el electoral lo quiso mantener casi inmutable en el proceso gubernamental. Y eso es un riesgo fenomenal, porque las demandas son distintas y además hay exigencia concreta de resolución de demandas. Ya no me interesa que el presidente venga a mi casa a escucharme, lo que me interesa es que me dé respuestas. Creo que Cambiemos a partir de la apertura de sesiones del Congreso generó un clic importante, a mi entender el más importante de todo Cambiemos, que es politizó fuertemente la dimensión gubernamental. ¿En qué sentido? Creó un proceso fuertemente de diferenciación del pasado. En modo de hashtag, hablando de redes sociales, el concepto de la herencia recibida, ¿sí? A partir de eso cambia, deselectoraliza la comunicación gubernamental y las redes empiezan a jugar un papel que, si bien es preponderante importante, no es excluyente de otros. ¿Cuáles? La televisión, los medios convencionales. Esto es interesantísimo en lo que significó el proceso previo a, por ejemplo, el aumento tarifario o el tarifazo, que hicieron toda una movida fenomenal en redes, pero luego tuvo que salir Macri como una especie de rally mediático a explicar él personalmente, uno por uno, superando incluso el peso de agenda que sus propios ministros pedagógicamente intentaban hacer sobre el proceso, ¿sí? Esto que usted está explicando, ¿serviría de alguna manera para entender, no entender en toda su dimensión, porque son cambios que están en tránsito, la cuestión de cómo las opiniones públicas en todo el mundo se han convertido en mucho más autonómicas y mucho más sorprendentes? Total, pero total. A ver, Eduardo, en este sentido creo que en general, especialmente hablando del mundo occidental, jamás la democracia tuvo un periodo tan democrático. Y esto que pareciera una redundancia es sumamente interesante porque implica un empoderamiento del ciudadano como nunca existió. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que democráticamente es interesante porque hay más potencialidad de que mi voz sea más efectiva, se escuche, y aunque no sea real, yo siento que hay una percepción de eficacia en lo que hago, ¿sí? Pero sin embargo agobia a la política. Y agobia a la política porque aumenta la capacidad de demanda justo en un proceso histórico en donde el Estado tiene el menor peso específico, donde comparte y reparte poder frente o con otro tipo de actores. Entonces, desde ese punto de vista hay un desacople. Este momento se buscó siempre. En el estudio de la ciencia política la idea de mayor democracia fue como el leitmotiv. Y hoy, curiosamente, la ciencia política discute dos fenómenos que la hacen quedar vieja si no se actualiza. Uno, cómo este Estado que era tan poderoso dejó de ser tan poderoso, relativiza su peso específico, su capacidad de respuesta, y dos, cómo esta democracia, que está en su momento más democrático, no da respuestas en términos de expectativas, ¿sí?
ha quedado vieja la frase con la democracia se come, se educa y se cura, ¿sí? Pero todavía el sistema democrático le está pidiendo eso. Gracias. Muy amable, ¿eh? Que tenga mucha suerte. Nosotros venimos en minuto y medio, un poquito menos, a dar premios y cerrar Código de este jueves. Soy tu voz de la Buon Ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 98% de cloacas. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Gobierno de Chaco. Déjate sorprender. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auspició este programa Banco Provincia. Muy lindo todo. Vamos a repartir premios. Sí, como siempre. Este es el medallero de cerrando. Código. Sí, señor. Director, si llega a tener medalla de oro, pero de esas de las buenas, póngala. A ver. Yo lo sé. ¿A quién? El premiado de la semana. Viene Pino Solana, Pino sí, Solana. señor. Y ahí viene el porqué. Sí, ahí viene el señor. porqué. ¿Por qué a Pino? Explíquenos. A ver. Pino. A ver, Pino. Ahí está, Ahí está, claro. Mirá bien cómo se ríe Sí. el Papa. Pino le llevó Un su documento. último trabajo y el documento que hizo un grupo de Sí, de dirigentes de distintos partidos. opositores. ¿no? Sí, sí. Todo igualito, que son todos opositores. Sí. Y le hicieron un Mucho, documento donde dicen que las ideas de Perón se engarzan con las ideas del Papa. Efectivamente. Para quedar bien alcanza, bien. A ver, eso fue el lunes. Sí. Ponga de vuelta cómo se ríe el Papa, si puede, director. Si puede, ¿eh? Con Pino y con Ángela Correa, la mujer de Pino. Esto es en Santa Marta. Si Sí, pudiéramos ver de vuelta cómo Fue se ríe el Papa, lunes, bárbaro. ahí está. Mirá si Macri hubiese conseguido que el Papa se ría Fue así. 2 días antes. Claro, se había ve que estado Macri. con Macri hizo una semisonrisa giocondina, su santidad. Un Acá rictus. se rió lindo. No, la Con Pino, carcajada. Dos- Pero pero una vez más lo comprobamos la semana pasada. Sí, El Papa se ríe. sí. No con Macri. No, con Macri no, pero se ríe. Se sonrió con Macri. Con Sí, Pino señor. se carcajeó. Así es. La semana pasada lo habíamos visto reírse con el Con el jefe de la iglesia cardenal anglicana. anglicano. Bien. Efectivamente. Pino hizo reír al Papa y en medalla de Eso, oro. En la Argentina eso, y en claramente. La de plomo, jefe, a ver. Viene movidita la de plomo, ¿eh? Yo sé que viene movidita. Sí. ¿Sabes que no me acuerdo? Sí. Pero vos sabés todo. No. Ahí está, míramelo. Qué pared. Mirá la parejita. Roberto Baradel, que es el Sí. jefe de los sindicatos docentes Sí. en la provincia de Buenos Aires. Alberto Siriani fue ministro de Educación. De Cristina. Sí. Sí. No hablaba mucho. Bueno, pero Por se eso dedicaba- llama la atención que haya hablado esta semana. Bueno, ¿no? son dos de las caras de los que se opusieron a la evaluación educativa que se hizo en escuelas primarias y secundarias de todo el país, diciendo que esto, a ver, Silioni dijo que esto era un paso que daba el gobierno de Macri para... Sí, era para generar temor y aterrorizar y provocar luego Sí. un ajuste educativo. Ah, bien. Tremendo. Y Baradel también se opuso por alguna razón. Baradel siempre tiene alguna razón para oponerse. Son las caras, por lo menos para nosotros, más visibles de la enorme apuesta a la ignorancia que hace esta gente. Sí, que yo, manejó, yo igual a Baradel lo respeto Sí. en su apuesta a la ignorancia. Me cuesta un poquito más de Lo de alguien que Silioni. fue ministro de Educación. Lo lleva un poquito, a ver, lo lleva el entusiasmo político Sí. general, porque la oposición a la evaluación fue del kirchnerismo, básicamente, que uno dice, ¿qué? Lo que no querían es que se mida cómo dejaron la educación después de 12 años.
o ponerse a la evaluación educativa, o ponerse a saber cómo estamos en educación, y todos suponemos que no estamos como queremos, es una apuesta a la ignorancia, y por esto le damos a estas dos señoras y a todos los que los acompañaron, una medallita padres, de plomo. estudiantes, sindicatos, todo ese grupete, para todo el plomo expresaron estos dos caballeros. Muy bien. Música, por favor. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, un cruel espantapájaros. Y acá está el Pinocho. Y de bien, la semana. y es femenino, sí, no, y esto que no se malinterprete. No, esto es Anabel No Fernández. es violencia de género, esta señorita... Esto es política. Efectivamente. Anabel Fernández Sagasti es senadora, o señora, Sí. Senadora nacional por Mendoza, del Frente para la Victoria, La Cámpora. Sí, fue ¿Por una qué le de las damos? que promovió esta semana, Anteayer. Ayer, anteayer, sí. Sí, un rechazo a la distinción que el Senado le había dado a nuestro amigo y dibujante y artista plástico Hermenegildo Sabat. Le habían dado el premio Sarmiento. Hace una semana. Se lo había entregado el día 11, Julio Cobos. Bien. El día, hoy es... Hoy es 20. 20. El día 18, 19, la señora Anabel Fernández Sagasti planteó, junto con otras senadoras del Frente para la Victoria, un repudio por el premio que le habían dado a Sabat. ¿Por qué? Bueno, por aquella famosa caricatura de la época del conflicto con el campo, donde Cristina aparecía con la boca amordazada. Sí. Sí, dijo que eso es violencia de género. Pregunta, si era violencia de género, lo podría haber dicho el 11 El día que de le daban la octubre, distinción. no el día de la marcha contra la violencia de género que se hizo con muchísima gente el jueves. Esto es oportunismo de Ni género. el día después, Oportunismo de género. ni el día después que hiciera una exhortación y se considera una víctima la expresidenta Cristina, diciendo que ella había víctima de violencia de género, aludiendo a esos dibujos. Esto es oportunismo y esto es genuflexión. Pinocho, por decir que fue una mentirita, una mentira enorme, de la senadora Fernández Sagasti, las verdaderas razones eran políticas. Así y era es. hacerle un poco más de tachín a Cristina, que quiso apropiarse del ni una menos, por lo cual, afortunadamente, también en esto fracasó rotundamente. Así es. Nos vemos en una semana. Hasta el jueves. Chao.